Piel de gallina, la verdad. Yo los invito a que cierren sus ojos un momento sin dormirse, por favor. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que Él tome el control de este tiempo. Amén. Amado Señor, en este lindo momento queremos venir, continuar delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú has preparado los corazones desde antes de que nosotros llegáramos. Porque sé que tú tienes el control y te pido que cada palabra que salga de mi boca, que cada sonido que salga de mis labios sea solamente reflejo de lo que tú quieres que esta iglesia escuche. Yo te pido que cada corazón esté preparado para adorarte, Señor, y para entender el verdadero significado de lo que es adorarte y de lo que es entregarse a ti por completo. Te amamos, Señor, y declaramos que tu presencia se va a mover hoy de una forma única. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, iglesia, yo iba a empezar con otra cosa, pero el video me cambió todo. Cuando uno piensa en la adoración, yo creo que tú pones en Google adoración y te salen 10.000 prédicas. O sea, es increíble. Uno coloca adorar y cualquier persona, sea cristiano o no, entiende el significado de la palabra adorar. Entonces, yo busqué en el diccionario y decía que adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera que es de naturaleza divina. Amar con extremo. Y a mí eso me causó impacto porque yo dije, es un diccionario, el RAE, o sea, ahí no está metida la Biblia por ningún lado, ni es un diccionario bíblico ni nada. Y decía adoración, amar con extremo. Yo, wow, o sea, ya viene aquí lo primero. La adoración implica amor. Y ese es el título de esta prédica. El título de esta prédica, de este mensaje significa, se llama adorar es amar. Entonces, en un diccionario decía que la palabra que se usa como adorar en la Biblia viene de la raíz hebrea shahá, que seguro no se pronuncia así, pero bueno, significa inclinarse. Y del griego proskineo, tampoco se pronunciará bien, pero postrarse, reverenciarse, besar hacia. Y significa el honor y la reverencia que le damos a un ser poderoso, a Dios o a los hombres. ¿Sí? La palabra adoración no, lastimosamente yo quisiera que no fuera así, pero la adoración no se reduce en el término literal de la palabra solamente a adorar a Dios. Uno adora aquello en lo que cree. Entonces, por ejemplo, si tú eres ateo, tú adorarás el Big Bang. Si tú crees en Buda, adorarás a Buda. Si tú no crees en nada, no adorarás a nada o lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, un amigo mío que es ateo me preguntó, bueno, ¿y tú qué crees? No sé qué. No, yo soy cristiana, Y me causó impacto porque, digamos que en mi país, cuando uno dice que es cristiano, lo miran como el bicho raro, ¿sí? Como la Inquisición. Entonces yo le dije a él y él me dijo como, no, bien, si tú quieres creer en Cristo, como si quieres creer en la mochila, si quieres creer en un zapato es tu problema. Yo soy ateo y yo creo en la ciencia. Entonces claro, a mí eso me dolió porque en un momento dije, wow, o sea, qué increíble que las personas no logren entender que tú eres el objeto de la adoración. Entonces, la adoración implica acciones y digamos que ese es como el primer punto de aquí. Vamos al Salmo 84:2. Edu, porfa, colócalo. Sin dejar caer la cosa. Y en el Salmo 84:2 dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, claro, yo leí el Salmo y yo dije, mi corazón y mi carne. David no estaba hablando de la carne, o sea, brazo adora, no. David está diciendo, lo que hay dentro de mí se expresa con acciones que yo hago con mi cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la adoración implica una acción. Implica una actitud de tu corazón, pero que se refleja hacia el exterior. Y igualmente en el Salmo 134:2 dice el salmista, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De ahí es de donde viene, de ahí y de muchísimos otros pasajes que ahora no voy a citar, es de donde viene el hecho de que cada líder de alabanza se suba acá y levanta tus manos, iglesia, adoremos al Señor, no sé qué, viene de acá, de que la misma palabra dice, lo que está dentro de ti, refléjalo. Y dice el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimas formas de expresar la adoración.
Las más normales, las más comunes, las que el Señor usualmente nos ha dicho es levantando las manos, arrodillándose, orando. Hay 10.000 formas de expresar adoración. El primer mito que vamos a romper en este momento es que la adoración es solamente la alabanza, que la adoración es tocar un instrumento, que la adoración es cantar. Eso es una parte de la adoración, pero la adoración es una actitud. La adoración es algo que sale de tu corazón. Y como te digo, es algo que tú puedes hacer para Dios, o puedes hacer para el zapato, o puedes hacer para la fotosíntesis, lo que sea. O sea, tú adoras aquello en que crees y aquello para lo que te entregas. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, a ver, ¿cuántos son cristianos aquí de hace tiempo? Vale, ¿cuántos nacieron en un hogar cristiano? De aquí toditos. ¿Sí o no? Bueno, yo no soy cristiana de siempre y cuando el Señor me encontró, yo llegué y lo primero que me dijeron fue, no, adora al Señor, no sé qué. Yo decía, adorar. ¿Qué es adorar? ¿De qué me están hablando esta gente que...? Y me decían, no, Dios tiene que ser el objeto de tu adoración, Dios tiene que ser todo para ti, no sé qué. Y yo empecé, como se lo digo siempre a los adolescentes, yo empecé a preguntarme, bueno Dios, pero ¿por qué debo adorarte? Yo siempre le he dicho a los chicos, no coman entero. O sea, la Biblia es muy rica, lo que te dice el pastor está bien, no voy a desautorizarlo, paz, pero tú mismo busca a Dios. O sea, tú mismo pregúntate, que tú no llegas a la universidad y un ateo te acabe tu fe en 2 minutos, porque sencillamente tú nunca conociste a Dios, sino que fuiste y dijiste lo que te habían dicho, y tú realmente nunca lo buscaste, nunca experimentaste a Dios personalmente. Entonces eso me pasó a mí con la adoración. Yo le dije, bueno, todo el mundo me dice que yo debo adorarte, todo el mundo me dice que yo debo entregarme a ti, pero ¿por qué lo debo hacer? O sea, sí, tu palabra dice que lo haga, pero dime cuál es la razón para que yo te adore. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay muchísimas actitudes de adoración. Por ejemplo, la más común es la ofrenda de Abel, que todos sabemos que está en Génesis 4:4, ese versículo no te lo digo. En la ofrenda de Abel, él llega y le ofrece a Dios lo mejor de sus sacrificios, y a Dios le agrada. Luego de eso, si seguimos mirando, solo en Génesis yo encontré un montón. Génesis 6:22, por ejemplo, cuando Noé construye el arca, para mí eso fue impresionante, porque yo decía, definitivamente Noé tenía que creer muchísimo en Dios para haberse puesto a construir un arca. O sea, créeme, 120 años no llovía, no hacía nada, y él decide obedecer y adorar, y dice, yo voy a obedecerte, Dios, yo voy a hacerlo, así me digan loco, me digan lo que sea. El sacrificio de Abraham, que iba a ofrecer a su propio hijo. Pero cuando uno empieza a buscar sobre la doctrina de la adoración, hay algo muy importante, y es que en Éxodo Dios le habla al pueblo de Israel sobre el tabernáculo. Y vamos a Éxodo 25:1-9. ¿Sí? En Éxodo 25:1-9, para ponernos un poquito en la historia, el Señor le dice a Moisés, los israelitas habían salido del pueblo de Egipto, habían estado en el desierto y todo el rollo, y viene Dios y le dice a Moisés en el 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, lo primero que como para ponernos en la historia, Moisés está allá en el monte. En ese momento Dios no hablaba con todas las personas. Entonces Dios decide, escoge a Moisés, habla con Moisés, lo había escogido para que fuese el líder del pueblo de Israel, y le dice, Moisés, yo necesito que ustedes me hagan un santuario. Entonces, si uno busca santuario, santuario significa domicilio o morada terrena establecida por Dios en la tierra, el lugar donde Él escogió morar entre su pueblo. Entonces, en palabras sencillas significa que el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo necesito que ustedes me hagan un lugar donde yo pueda estar, un lugar donde yo pueda habitar con ustedes, un lugar donde yo pueda darte las instrucciones que tengo para ti, las instrucciones que tengo para el pueblo de Israel. El acceso a ese santuario vamos a ir viendo poco a poco cómo era. En los capítulos 25-30 de Éxodo, si lo quieren leer en sus casas, el Señor le dice las instrucciones a Moisés de cómo tiene que ser ese santuario, de qué tiene que haber en el santuario, etc. Y eso era un rollo. Yo leyéndolo casi me dio dolor de cabeza, porque eso era 20 codos, 50 ya, o sea, era una locura. Pero Dios fue muy preciso. Algún arquitecto, si algún día está aburrido, puede
ponerse a sacar las medidas y lo que quieran. Entonces, en ese santuario había muchísimos elementos. Estaba el arco del testimonio, la mesa, los panes, el candelero, el tabernáculo, muchísimas cosas que no es lo que vamos a hablar hoy, porque mi intención no es que nos enrollemos con el cuento del tabernáculo. Pero finalmente en Éxodo 39-32, Dios le da las instrucciones a Moisés, él mira todo, le dice cómo lo va a hacer. Cuando Dios le está dando esas instrucciones es cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, regresan, Dios los castiga no, pues los reprende, los exhorta, y viene y finalmente en Éxodo 39-32 dice la palabra: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Edu, coloca la foto, please. Entonces, dice que finalmente los hijos de Israel hicieron el tabernáculo. Cuando les decía, esto fue más o menos lo que ellos tenían que hacer. Y durante 40 años tenían que estar cargando todo este tabernáculo por el desierto. ¿Por qué me estoy centrando en esto? Les aseguro que al final van a entender. No se afanen. Entonces, en palabras sencillas, este tabernáculo tenía 3 lugares principales: el patio, el lugar santo y el santísimo. El lugar santísimo era ese chiquitico donde está el 1 y el 2. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Ahí no podía entrar cualquier Pedro por su casa. O sea, ahí tenía que entrar solo y de acuerdo a unas reglas que ahorita vamos a ver. En ese lugar santísimo, en este sitio, si ven, hay muchísimas cosas, pero eso no nos interesa. O sea, sí nos interesa, pero de cada cosa se podría hacer una prédica y se nos enfrían las paellas. Entonces, vamos a hablar solamente del arca del testimonio, que estaba en lo que les dije, ese lugar santísimo, que era ese lugar que estaba al fondo. Dice, Éxodo 25-22. Vale, lo leo yo. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, ¿vale? Y entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, esta arca que estaba en ese lugar santísimo, que le digo que era como ese tercer sector de todo el tabernáculo que los israelitas tenían que estar cargando todo el rato. Esa arca, dice el Señor, de ahí hablaré contigo. O sea, esa arca significaba la presencia de Dios. Era lo más sagrado, digamos, que había. Y todo era sagrado, pero era como esa esencia, esa parte profunda del tabernáculo. Y el acceso a este tabernáculo, coloca la foto, Edu, era restringido. Ahí solamente podían entrar los sacerdotes. Me refiero, ahí no podía entrar cualquiera, como habíamos dicho. Y había un lugar al que solo podía entrar el sumo sacerdote. Es decir, habían varios que servían en ese tabernáculo, pero había un lugar al que solo podía entrar el sumo sacerdote, que era Aarón. Y no cuando él quería. Aarón solamente podía entrar ahí en los tiempos que Dios le dijera, conforme a un montón de reglas. Levítico y Números hablan un montón de cómo era el acceso a ese tabernáculo. Entonces, en Levítico 16, en todo el capítulo está, digamos que uno de los sacrificios más grandes que tenía que hacer el sacerdote, y era el sacrificio por la expiación de los pecados. Yo no se los voy a leer todo el capítulo porque es un poco largo, pero se los voy a explicar en palabras sencillas. En el verso 2 dice el Señor a Moisés: di a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Coloca mejor la foto y les voy explicando. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en una nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Es decir, le dice el Señor a Aarón, que era el sumo sacerdote, a la última parte que está separada de la segunda por un velo, no puedes entrar todo el tiempo, porque si entras mueres. Sí, no porque Dios sea Kill Bill, sino porque la presencia de Dios era tan poderosa que si entraba, pues quedaba ahí frito de una vez. Entonces, Aarón tenía que entrar en este lugar santísimo, que así se le llamaba, el que estaba detrás del velo, y dice el versículo 15 de Levítico 16: después degollará el macho cabrío en expiación, en perdón, digamos, por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo.
adentro, y hará de la sangre, y la esparcirá sobre el propiciatorio. Es decir, él entraba detrás del velo y el macho cabrío, la oveja, lo que tuviera, regaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca que les estuve comentando. ¿Me van siguiendo o no tienen ni idea de lo que hablo? Vale. Entonces él regaba esa sangre y dice el verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Por qué me metí yo con todo este rollo? Porque digamos que esta entrada a este último lugar solamente se podía hacer una vez al año. Y si tú tenías un pecado, tú no podías entrar ahí. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y luego de haberse lavado, puesto el vestido, matado no sé cuántos becerros por sus pecados y luego regar sobre el arca por el pecado del pueblo de Israel. Y durante ese día los pecados del pueblo eran perdonados. Pero durante ese día los israelitas, aquí en esta versión no lo dice, pero en otra versión dice harán ayuno, estarán todo el día, porque serán limpios y será un día de reposo y afligiréis vuestras almas. Es decir, durante ese día en el año, ustedes tendrán que estar ahí cuidándose, orando, ayunando, porque el sacerdote estará haciendo la expiación, o sea, estará orando a Dios y matando cabritos y lo que sea por sus pecados. ¿Sí? Eso era en el Antiguo Testamento. Claro, yo leí todo esto y yo quedé como, qué cosa tan horrible. O sea, horrible en el sentido de que yo estoy acostumbrada ahora a un Dios cercano. Y si yo peco, a mí me gusta orar a Dios y decirle, Padre, perdóname, Señor. Pero te imaginas tener que esperar todo un año para que yo no vaya, sino que Juanjo tenga que entrar y regar aquí sangre sobre el piano. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, no puede ser, yo no puedo creer que esto sea de esta forma. Entonces, claro, hay muchísimas canciones que hablan y me daba muchísima gracia porque ahorita en la adoración, todas las canciones, o sea, las dos últimas canciones hablaban precisamente de esto que les voy a explicar. Y decía el Señor, o decía en las canciones, el velo rasgó, un camino abrió, me acercaste a tu presencia, hoy me postro a adorarte, y yo decía, wow, o sea, ¿cuánto me ha costado a mí entender todo esto, o entender todo esto del tabernáculo para poder entender qué quiere decirme Dios a través de esas canciones? Porque esto es otro punto, uno tiene que entender lo que canta. Y ese es el propósito, digamos, de este mensaje. Yo sé que yo pude haber dado un mensaje sobre cómo levantar las manos, qué hacer durante la adoración, qué tipo de música escuchar, pero yo siento que el Señor me decía como, habla de la esencia y lo demás fluirá. O sea, no te preocupes si alzan las manos, si no las alzan, si se sientan, si se suben. Habla de la esencia y yo tocaré cada corazón y cada corazón adorará de acuerdo a la forma en que yo lo vaya tocando. Entonces por eso dije, Señor, bueno, yo voy a explicar esto y espero que me entiendan y sé que tú vas a tocar y vas a hacer lo que tú quieras hacer y lo que tengas que hacer. Entonces, lo que quiero dejar claro es que esta forma de expiación o esta forma de perdón de pecados era lejana, o sea, era rigurosa, ¿me hago entender? Era una forma que era rígida y que a mí me parecía hasta torturante porque, no, o sea, a mí me gusta hablar las cosas de una vez y yo esperarme un año para poderle pedir perdón a Dios, yo creo, o sea, no podría, ¿sí? Vamos a abrir ahora al Nuevo Testamento, Hebreos 9, del 11 al 12. Dice su palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando yo leí esto, yo dije, la palabra no puede ser más clara. Seguro voy a llorar porque, bueno, así soy yo, y todos los músicos, pero
Pero cuando yo miraba esto, yo decía, bueno, esto era el antiguo pacto, Señor. Yo no veo ninguna iglesia cristiana que al día de hoy esté matando machos cabríos, ni a Juanjo con un pectoral y un efod. ¿Sí? No le luciría la boca. Entonces, yo digo, entonces, ¿ahora qué pasó? Dice, Jesús, todos sabemos, murió en la cruz y cantamos por el perdón de los pecados, por la redención eterna, Vamos a entender lo que cantamos. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Es decir, Cristo toma el lugar del sumo sacerdote, ese que podía entrar al lugar santífico. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no este. Entró de una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En Hebreos 9:24 nos los aclara un poco más. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, cuando Jesús muere, Él entra como sumo sacerdote y toma el lugar de ese sumo sacerdote y se presenta por nosotros. ¿Sí? Hebreos 10:5-7, y póngame atención que esto es el fondo de lo que el Señor quiere transmitir, porque no soy yo. Dice Hebreos 10:5-7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando el Señor, ¿vale? Ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira, la palabra es clara. La palabra te dice, Cristo vino, se entregó, la ofrenda era Él, la ofrenda era su propio cuerpo. Entró a ese lugar santísimo, a ese lugar donde nadie más podía entrar sino el sumo sacerdote, y se entregó. La palabra dice, nadie me quitó mi vida, yo la coloqué. Él dice, yo entro a ese lugar, pago el precio, yo mismo soy el sacrificio, yo mismo soy la ofrenda, y entro a ese lugar santísimo. Y yo rompo con el sacrificio y obtengo eterna redención. Y por eso lo ama el Padre. Mira, yo no sé si aquí hay alguien que no crea en Dios verdaderamente o que crea en Jesús como un personaje histórico. Pero yo te voy a decir algo. Así tú no creas en Jesús porque es Dios, por lo menos tienes que reconocer que era valiente y que estuvo dispuesto a morir por lo que creía. Estuvo dispuesto a entregarse por lo que creía, por aquello que era parte de él. Y lo que el Señor me hacía ver era el mayor acto de adoración que hay en toda la palabra, es el sacrificio que hizo Jesús. Amén. Ese es el mayor acto de adoración. Y para hacer eso, tenía que estar totalmente entregado. Con lo cual les quiero decir, cada vez que nosotros adoramos, tenemos que estar entregados a Dios. Tenemos que tener una actitud como la que tuvo Jesús. A Él no le importó entregar su propia vida. Es que parece mentira, pero es que si ahorita, como dice, cuando entrara uno del ETA, bueno, ya no existe, pero del Daesh o lo que sea, y yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a decir, no, yo me entrego, yo muero, yo soy cristiano y que me maten, no me importa. Yo quiero que entendamos que Jesús era hombre, pero era Dios. Él antes de venir a la tierra tenía una relación con el Padre, una relación eterna. Dice en su palabra, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo era Jesús, estaba ahí, la palabra, estaban juntos en una relación eterna. Y dice Dios, a mí nadie me quita mi vida, yo la coloco. Yo tengo poder para colocarla. Y yo decido entregarme
entrar a ese lugar santísimo, romper el velo y que todos los pecados sean perdonados. Teniendo claro eso, la siguiente pregunta que el Señor trajo a mi corazón fue, bueno, ya tú rompiste el velo, ya yo no tengo que entrar ahí, ya tú pagaste el precio por mis pecados, yo tengo una redención, ¿y para qué? Y ahora yo ya sé todo eso, ¿y yo qué hago con eso? ¿Sí? ¿A mí eso de qué me sirve? En un momento llegué a decir, ¿y entonces para qué te adoro si ya no tengo que hacerlo porque ya tú pagaste el precio? Eso vino a mi mente y yo le dije, Señor, entonces explícame. Y en Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En esa palabra Dios me mostró a mí todo. En el 22 dice, acerquémonos. Antes no lo podíamos hacer. Antes estaba todo el rollo del tabernáculo. Ahora Jesús dice, mira, yo pagué un precio, yo morí. Acércate, entra. ¿Sí? No te quedes ahí en el afuera. Entra a ese lugar santísimo. Este versículo no te lo di, Edu. Juan, un momento, que esto no estaba en los planes, pero voy a decirlo. Juan 4. Siempre que uno habla de adoración, se van a Juan 4. Juan 4, 22. Lo de Jesús y la mujer samaritana. Está el Señor ahí y la mujer samaritana llega y el Señor le dice, dame de beber. Y la samaritana le dice, ¿cómo me pides tú a mí de beber? Bueno, ese no es el punto. Sino que en el 22, en el 21, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo no me voy a centrar en el 23, porque eso nos lo han dicho 1000 veces. Nos han dicho adoren en espíritu y en verdad, Pero dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. En otra versión dice, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, claro, era lo que el Señor me decía, mira Dani, ya yo abrí el velo, ya yo rompí, ya yo hice todo, pero ¿tú me conoces? ¿Tú conoces a aquel al que adoras? O sea, esta palabra es viva para ti, ¿tú sabes a quién adoras? ¿O tú eres como la mujer samaritana? Que sencillamente llegas y sí, llego pero no te conozco. Y dije, ¿cómo hago para conocerte, Dios? Yo necesito conocerte. Me decía, acércate a mí. Y hay muchas formas de acercarnos a Dios, pero a través de la adoración y la alabanza es como yo más siento que me acerco. Tal vez porque ese sea mi llamado, tal vez porque yo siento que para eso nací. Pero mira, uno no puede adorar a un Dios impersonal. Uno no puede adorar a un Dios que no conoce. Uno no puede adorar a un Dios del que le han hablado, pero que uno mismo no ha experimentado. Y sabiendo que ya ese velo está roto, y sabiendo que ya todo el camino está abierto, toda la obra está hecha, porque en serio, yo en sus casas los invito a que miren cómo era en el Antiguo Testamento. Eso era súper difícil. Y ahora nosotros tenemos el camino abierto, tenemos al Espíritu Santo y nos cuesta tanto conocer a Dios, nos cuesta tanto acercarnos, nos cuesta tanto entrar a ese lugar y decirle, hola Señor, quiero conocerte. Mira, cantamos canciones de las que no tenemos ni idea, porque dice el que está sentado que la iglesia la canta así, dice, quiero conocerte.
Y si realmente entendemos que le estamos diciendo al Señor, yo quiero entrar a ese lugar santísimo y quiero conocerte y quiero acercarme a ti. O la otra, la de el velo rasgó. Lo creemos, o sea, sí entendemos que Él rasgó el velo, o sea que nosotros podemos entrar. Dice la canción de Cristín de Clario que cantamos ahorita, la de No hay lugar más alto. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Entendemos que nos acercó. Mira, iglesia, nosotros no podemos, y mira, esto Dios me lo decía a mí, primero a mí. Yo no puedo seguir cantando por cantar, yo no puedo seguir haciendo cosas porque son una rutina, porque me lo dicen. Yo tengo que hacer las cosas porque yo entiendo a quién estoy adorando, porque yo quiero conocerlo cada día más. Amén. De eso se trata la adoración. La adoración se trata de intimidad. De intimidad. Mira, cuando tú tienes a tu pareja, tú no tienes intimidad a menos que sea muy descarado en la mitad de la calle. O sea, tú tienes intimidad en tu cuarto, tú tienes intimidad en tu casa. Hay gente loca que yo no sé, pero ese no es el tema. Pero el punto es que uno tiene intimidad en los lugares cercanos, en los lugares cerrados. Nosotros no podemos esperar venir aquí cada domingo y que nuestra intimidad con Dios sea acá. Nuestra intimidad tiene que ser en lo íntimo, en nuestra casa, en nuestro lugar. Si me hago entender, y que cuando lleguemos aquí sea una explosión, porque todos hemos estado con el Señor, porque todos lo hemos conocido, amén, porque todos nos hemos acercado a Él. Entonces hay veces que hoy la alabanza sí estuvo mala hoy. Te aseguro que a lo mejor nosotros ni habíamos orado, y créeme, si nosotros no oramos aquí se nota. Pero perdóname, yo he estado en lugares donde hay un piano, una guitarra desafinada, y siento a Dios, que yo digo, mi madre. ¿Cómo es que se llama? Madre mía. Yo digo, Señor, wow. Entonces, claro, es que entendamos que dice en Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Miren, para terminar, porque no queremos que sea muy largo esto, el Señor me hacía entender a mí algo y me decía, mira, Dani, cuando uno tiene una cita con una persona importante, ¿sí? Puede ser tu pareja, un amigo, lo que sea. O imagínate que Juanjo y Ana se van ahorita a la comida esa que le regalamos en Las Arenas. Y ellos llegan, un grupo de música ahí. Un saxofonista, un violinista. Se sientan en su mesa, tienen cosas importantes de que hablar, pero de pronto Ana se distrae y empieza a mirar al violinista, no con ojos malos, sino la música. Empieza a mirarlo y Juanjo está ahí, esperando que Ana le hable, que le diga algo. Pero Ana está allá mirando, uy, ese violinista como toca de mal, uy, se desafinó. ¿Sí ves? Yo decía, Señor, eso es lo que sientes tú. Eso es lo que sientes tú cuando vienen a la iglesia y no se conectan contigo. Ojo, yo no te estoy diciendo que tú no debes mirar, yo no te estoy diciendo que tú no debes apreciar la música. No, porque a mí me ha pasado 1000 veces. Y más porque a mí la música me gusta. Entonces, claro, cuando yo entro a un lugar y veo y de pronto el Señor me dice, hey, ese es el becerro, tú mira para arriba, mira para el sumo sacerdote, mírame a mí, acércate a mí. Nosotros no podemos venir a la iglesia, chicos, a solamente levanta las manos, baja la mano, levanta la mano, baja la mano. Una adoración robótica, o sea, no somos robots, tenemos carne, que lo que dice David, el anhelo por la casa de Dios, mi corazón y mi carne te cantan. Ahora, yo no quiero que me malinterpretes, yo no quiero que tú sepas que tú quieras ahora o creas que yo te estoy diciendo, adora como lo hacen los de la alabanza. Si a ti no te nace levantar las manos, yo no puedo ponerte una pistola, o sea, pero créeme, en tu corazón, o sea, llegará el momento en que esa palabra se hará viva para ti, pero no te cierres. O sea, no te cierres a que cada domingo es venir y el aburrimiento y venir. Yo no sé cuántos momentos nos perdemos por no querernos acercar al Señor en el momento en que Él se quiere acercar a nosotros. Yo, preparando este sermón que casi ni dormí, yo le decía, Señor, yo no quiero que te sigamos metiendo en una caja. O sea, yo no quiero, Espíritu Santo, que tú te sientas en una celda, que nosotros no podamos decirte nada. Que nosotros no podemos entrar en tu presencia y decirte con el corazón, te amo, Señor, yo quiero conocerte, no hay mejor lugar que tu presencia. El sacrificio de Jesús fue muy grande.
El sacrificio de Jesús fue muy importante, fue muy valioso. Él rompió un velo, Él hizo que la entrada fuera para todos. Pero parece que como ahora la tenemos para todos, como que no le damos importancia. Yo no sé si a lo mejor si teniendo que matar 20 caballos o lo que sea y ayunando 20 días, a lo mejor sentiríamos que es más importante. Pero Dios es cercano, chicos. La adoración es intimidad. Chicos, me lo hablará yo. Iglesia, la adoración es intimidad. O sea, la adoración no se reduce a algo que tú hagas por rutina. Es como orar. Adorar no es solo cantar. La adoración es todo, es entregarte, es caminar con Dios, es levantarte y decir, Señor, yo voy a mi trabajo y te adoro con mi trabajo y lo que hago lo hago para ti. O sea, la adoración tenemos que verla en sentido amplio. No la adoración mecánica, no la adoración rígida. En su palabra hay miles de versículos que dicen alabad al Señor porque es digno, alabad al Señor porque Él es digno de gloria, digno de honra. Pero si primero nosotros no creemos esa verdad en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder hacerlo. Primero tenemos que conocer a Dios. Y te habla alguien que yo oro al Señor y le digo, Señor, yo te quiero conocer, Señor. Yo no quiero quedarme ahí rígida con lo que me digan. Yo te quiero conocer. O sea, el anhelo de mi corazón es conocerte. Yo no me quiero perder ni un momento de lo que tú tienes para mí. No me quiero perder ni un momento de verte, de estar en tu presencia. Mira, solo cuando yo en mi casa he logrado arrodillarme en mi cuarto, orar, adorar, es cuando he llegado a ese punto máximo de entrega en que yo soy capaz de decirle a Dios, Señor, haz con mi vida lo que quieras, como hizo Jesús. Créeme que Jesús tuvo que llegar a un estado de adoración suprema en la que le dijo, yo pongo mi vida, Señor. Ah, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros nunca vamos a llegar a esos momentos de adoración profunda si no lo intentamos. O sea, si nos quedamos solo ahí en la puerta, esperando que 3 pelagatos que ni siquiera han podido llegar a ellos nos lleven. O sea, a nosotros nadie nos va a llevar a Dios, nosotros tenemos que ir. Él abrió el camino, nosotros ahora tenemos que ir. Yo les invito, chicos, a que pasen por acá. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que realmente queremos conocerlo, que realmente queremos estar en su presencia, que no queremos perdernos ni un segundo de lo que Él tiene para nosotros. Amado Señor, yo te doy gracias, Señor, porque has sido tú, porque no has sido el hombre, Señor. Eres tú. Y yo sé que esto no está practicado y los chicos me van a matar, pero yo quiero que nosotros nos vayamos de aquí diciéndole a Dios o cantándole esa canción que dice en la cruz. Nosotros no vamos a entender lo que es la adoración hasta que entendamos la cruz. O sea, no lo vamos a entender. Mira, si tú no crees, o sea, no te resistas. No te resistas al Espíritu de Dios, no coloques una barrera, no digas, yo creo esto y creo esto hasta el fin del mundo y que se caiga lo que sea, pero a mí me dijeron que uno adoraba así y yo tengo que adorar así, o sea, no. Si tú sientes el Espíritu Santo, no lo resistas. No vengas aquí como que fastidio estar aquí otra vez, los 5 de la alabanza, otra vez la prédica. Es que es un momento para encontrarte con Él. Cierra tus ojos y que sea Él, que seas tú, mi amor, quien nos toque, que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas, Dios. Con tu presencia
nada me separará. Así es, Señor. Nada nos podrá separar de ti, Dios. Ni la vida, ni la muerte, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, haz como quieras, Dios. Solo queremos conocerte.
Cuando tú y yo podamos entender verdaderamente lo que sucedió en esa cruz. A veces hablamos de la cruz, a veces decimos, es que Jesús murió por mí. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos paramos enfrente de la cruz, se acaban las tonterías. Cuando tú y yo nos paramos delante de la cruz y entendemos que lo que allí sucedió fue algo tan grande, que hasta la misma humanidad se rige por un calendario que se marca por antes de Cristo y después de Cristo. La vida y muerte de Jesús causó tal impacto en el tiempo, en el mundo. Y cuando nosotros vemos esa cruz y podemos ver a ese hombre, yo no sé si tú alguna vez te has imaginado o has leído toda la historia y puedes imaginar a ese hombre colgado en una cruz. Nadie lo puso. Y sufriendo y entregando su vida, como hemos escuchado, por lo que él creía, cumpliendo su misión, llevando hasta el final y muerte en la cruz. Mira, el día que yo entendí, cuando yo me convertí, y yo estaba quebrantándome con lo que Dani estaba compartiendo, porque cuando yo me convertí al cristianismo, durante mucho tiempo tuve un Dios lejano. A mí me costó mucho entender que Dios no estaba en un grupo de alabanza. A mí me costó mucho entender que Dios no era algo. A mí me habían enseñado quizá la religión, el trasfondo católico del que venía, quizá las mismas formas, la misma sociedad. A mí me habían enseñado de un Dios lejano, un Dios al que no me podía acercar. Y yo me convertí a ese Dios. Y hice mi oración de fe Pero cuando verdaderamente entendí la esencia de la oración y entendí que ese hombre, ese Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y dio su vida por mí, aún sin conocerme, aún sin saber nada de mí, eso causó tal impacto en mi corazón que me hizo pasar de un Dios externo a un Dios interno, de un Dios de un libro a un Dios de una vida, a un Dios en el que puedo entrar a su casa, puedo entrar a su presencia. La Biblia nos enseña: acercaos confiadamente al trono de la gracia, echad vuestras cargas y vuestra ansiedad sobre el altar. Y sabes, solamente lo podemos hacer que hubo un hombre que murió por ti y por mí. Dios quiera que relacionemos esa relación de intimidad con Él. Tú no tienes que venir aquí a adorar porque Dios está aquí. Tú tienes que traer la presencia de Dios a este lugar. Aquí se adora a Dios simplemente porque es Dios. Pero la adoración es algo mucho más que levantar las manos. La adoración es mucho más que cantar. ¿Sabes, iglesia? La adoración es una forma de vida. Hay que adorar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos. La adoración es algo más. Si no, estaríamos cayendo en el rito del Antiguo Testamento: 5 canciones, 3 levantadas de manos, y ya hemos adorado a Dios. La adoración es mucho más que todo eso. Y cuando tú y yo entendemos lo que ahí sucedió, y yo quiero que en esta semana medites en esto que hemos escuchado y podamos entender. A veces hablamos tanto de la cruz, a veces hablamos tanto del sacrificio de Jesús, como que menospreciamos el sacrificio. No, es que Jesús murió, ¿sabes? Si murió por ti, jiji, jaja, ¿no? Pero verdaderamente no nos paramos a pensar. A veces yo ando por ahí todo mosqueado, y ando por ahí todo, ¿no? Y de repente veo la cruz en mi corazón y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo.
Y me gustaría que la esencia de la adoración, ¿sabes, iglesia? Tenemos que adorar a Dios por lo que es Él, no por lo que nos pueda dar. Tenemos que adorar a Dios mirando su rostro y no sus manos. Tenemos que adorar a Dios simplemente porque es Dios. Porque dio su vida. Mira, no hay ninguna otra razón para la que tú estés aquí en esta mañana. Simplemente es Dios. No hay nada más. Y no es un Dios que está fuera de ti. A través de su muerte, Él vive dentro de ti. Y el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que habita en ti por la fe en el Hijo de Dios. Podemos adorar a Dios, podemos despedirnos cantando este canto. Solamente a ti sea la gloria. Mira, iglesia, ¿se escucha? En Mateo dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Marcos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y Juan dijo: cuando Jesús hubo... Entonces ¿dónde está? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por esto, iglesia, por esto podemos adorarle hoy. Por esto podemos alabarle al Señor. Vamos a adorarle, iglesia. Vamos a adorar.